Bueno, y ahora cuéntanos en el sitio en el que estamos, en qué consiste esta posada de arriero. Bueno, mira, pues nos encontramos ante una gran joya de nuestra comarca. Estamos en la Posada de Arrieros. Es un edificio BIC y hace poco ha tenido una restauración. Lo que es la fachada podemos datarla en el siglo XVIII y podemos ver en esta pintura la fecha que es de 1740. Sin embargo, el interior es del siglo XV. Es una casa señorial. Y si te parece, os paso a explicar un poquito las pinturas que podemos ver. Claro, sin problema. Han aparecido en la restauración que ya te he dicho antes que ha sufrido hace poco. Venimos por aquí. Sí. ¿Nos puede seguir? Mira, la primera pintura que nos aparece es un Víctor. Un Víctor es un anagrama donde podemos ver unas letras con un símbolo. Era la manera de celebrar que uno de los miembros de la casa tenía un título universitario. Ajá. En este caso, como lo que habían eran unos frailes, se supone que era uno de los frailes el que tenía este título. Y justo en el otro lado hay otra, ¿no? Bueno, a continuación también es importante estos azulejos que vemos, que son muy importantes, datados en el siglo XVIII, como te he dicho. Arriba tenemos un trampantojo, como su propio nombre indica, es una trampa para el ojo, ¿no? Como veis son como unos ladrillos, pero no es material de construcción, es una pintura, tanto aquí como un poquito más arriba. Vale. Si seguimos, encontramos otra pintura. Si nos puede seguir por aquí nuestro compañero, que yo creo que sí. ¿Y esta pintura en qué consiste? ¿Qué es lo que se supone que está representando? Suponemos que es una cruz, porque no sé si os he comentado antes que era un edificio religioso. Sí. Entonces aparecen varios símbolos religiosos. Uno de ellos es esta cruz. ¿Veis cómo está en la punta a la derecha? En la izquierda suponemos que era una cruz con un escudo o algo así parecido. Ajá. Aquí podemos ver claramente un cáliz con una hornacina. Eso se ve prácticamente Sí. identificado. Habría un santo, alguna virgen dentro del cáliz, dentro de esa hornacina. Y por último podemos ver, esto es representa a la Virgen, es una advocación mariana. Ajá. Es un florero con flores, aparece lo que aparentemente son dos granadas, pero nosotros creemos que aquí habría una puerta donde antiguamente los frailes tenían su botica. Entonces puede representar perfectamente la amapola, el opio, y creemos que ahí estaría la puerta de la botica. Si te parece, Nuria, pasamos al interior y Claro que vemos sí. la dependencia. Podemos verlo, sí. Bueno, Nuria, y ahora estamos ya dentro, entrando a la posada de arriero. Sí. Nos vamos a colocar en el patio, pero vamos a hablar un poco de todas las dependencias que hay, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, mira, yo ya te he explicado que estamos en un edificio religioso. Era una casa señorial en el siglo XV, cuyos dueños donaron esta casa a unos frailes. Ellos de esa manera expiaban sus pecados y se aseguraban la vida eterna. Entonces lo donan a los frailes basilios. Y estos frailes, como te he explicado, ponen su botica aquí en la parte de la derecha. En la otra parte tenían una hospedería y también incluso se ha llegado a pensar que daban clases, tenían un colegio también. También había, por supuesto, una ermita, ya que este edificio, aunque lo veamos hacia ahora, ocupaba toda la manzana. Ajá. Esta parte donde estamos, la parte de la posada, ¿Es la que se ha reformado? es la que se ha reformado. Lo demás, tenemos parte en la calle La Palma y la ermita se ha perdido entera. Entonces todavía hay varios símbolos que nos representan. Por aquí podemos ver que era una casa señorial, ¿veis? Por ejemplo, esto sí parece como si fuera un reloj de arena o algo así, se dice la gente como si fuera algún símbolo como un reloj de sol, perdón, de arena no. De sol. A ver, y hay varios, esto es una puerta, puerto indica claramente, ¿Que había una puerta? por supuesto que no era arquitectura vernácula, era señorial, no pertenecía solo a arrieros, ha sido bastante más tarde. Por aquí también habría una cruz que nos indica, por supuesto, que era un edificio religioso y varias materiales de construcción
que nos indican que se hizo que eran de acarreo, material de construcción de acarreo, que del castillo que nosotros tenemos también se aprovechaba los sitios de alrededor y se construían otros edificios, en este caso que podemos ver sus marcas de cantero, por ejemplo ahí, ¿veis que hay una marca de cantero? Porque es un material de acarreo. También dentro de esta habitación encontramos otros que nos indican lo mismo. Por supuesto está como posada, que fue en los últimos años, aunque ya he dicho que comenzó como casa señorial. Podemos ver la cocina, tenemos aquí. No sé si mi compañero nos va a poder seguir por aquí. Aquí, a ver, hay luz. Esta era la cocina de... Esta era la cocina primera. Ajá. Aquí, por supuesto, la posadera o algunos de los huéspedes que estaban hacían su comida, y esta es la antigua. El suelo es el original, como podemos ver. Ajá. ¿Veis? Era una cocina de leña y esto sí que es reformado, pero esto es original. Sí, por supuesto, la parte de arriba es nueva, pero la forma es la original que tenía. Si seguimos por aquí, la parte de arriba siempre era la de mayor poder adquisitivo, tanto esta como allí a la izquierda, que nos encontraremos también otros aposentos. Si os parece, podemos ver las cuadras, por ejemplo. Bueno, y Nuria nos ha traído hasta las cuadras, ¿no? Que están justo aquí también dentro de la posada de arriero. Sí, podemos ver las que son también las originales. Podemos ver el pesebre y, como curiosidad, este fémur que está aquí. Si te parece, Andrés, es un fémur original de un animal, no sé, me imagino que de algún mulo, algún caballo. Curioso. Algo curioso, sí. Sí. Bueno, Nuria, y en esta sala está previsto que en un futuro se haga un centro de interpretación, ¿no? Sí, un centro de interpretación cultural con varias actividades. Unas serán también de exposición fija y otras serán itinerantes, que van cambiando según la temática, para que siempre haya un motivo para visitar nuestra posada de arriero. Si te parece, despedimos aquí la visita a la posada de arriero y nos quedamos con unas imágenes del resto de la instalación. Vale, si os parece, aquí nos quedamos en el pajar y luego ya vosotros... Muchísimas gracias de nada, antes de que te